¿Quieres que el resto del mundo entienda que ahora estás en una faceta de tu vida en donde eres manifestadora? Pero además de eso, te frustra un poco el que la gente que está a tu alrededor no necesariamente entienda, pero además de eso, tampoco estén actuando como vos ahora entendés que deberían actuar. Bueno, es parte del proceso y vengo a hablarte de cómo no influir en las otras personas desde el querer hacer que cambien, sino desde únicamente ser la persona que eres. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, su propia felicidad. ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, mi genia hermosa, ¿cómo estás? Yo sé que este tema lo necesitas porque también yo necesité en algún momento que alguien me lo explicara. Y sabes que todo lo que te cuento aquí es básicamente todo mi propio proceso de aprendizaje y de transformación. Y eso es lo que me hace entenderte y sentirme tan cercana, que yo misma he pasado por todo eso que probablemente vos o has pasado o estás pasando o vas a pasar. Una de las cosas que nos ocurre cuando empezamos nuestro proceso de transformación es que quisiéramos compartirlo con todo el mundo, quisiéramos casi que andar con un megáfono por la calle y contarle a las personas la nueva mujer en la que nos estamos convirtiendo, pero sobre todo porque hay un instinto natural en el ser humano de querer compartir cuando sentimos que algo nos hace bien, querer compartirlo con otras personas porque nos gustaría que también a esas personas les hiciera así de bien. Lo que pasa, Genia, es que hay un principio importante y es a partir del cual entendemos que definitivamente no es algo que esté en nuestras manos y es el proceso personal de cada quien. Hay un concepto que se llama bioindividualidad en todo el tema de salud, de coaching de salud, que explica que a mí me encanta y de verdad cuando me certifiqué como coach de salud fue como de esas cosas que ya sabes que digo que me hicieron una raya en el cerebro, porque me permitió entender que finalmente todas las personas somos absolutamente únicas, no únicas solamente en nuestra composición física, en nuestros intereses, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, sino también únicas en nuestra historia. Y nuestra historia ha determinado o determina en gran medida la persona que somos hasta el día en que, como vos, decides transformar a esa persona en alguien que sea más coherente con lo que quieres para tu vida. Pero entonces eso nos explica muy bien que yo no debería pretender que una persona cambie por el simple hecho de que yo le cuente mi proceso personal o por el simple hecho de que yo le cuente lo bien que a mí me está haciendo ahora. Porque la realidad es que esa persona
tiene su propio proceso, tiene su propia historia. Es más, si nos vamos al tema del alma, tiene su propio karma, tiene su propia, sí, su propio proceso personal desde donde sea que lo veas. Y inclusive pretender yo ir a hacer que esa persona cambie, no solo es una acción un poco irresponsable, por no decir que mucho, sino además muy desde el ego, desde lo que yo quiero. Y sí, yo puedo entender que está este espíritu de querer que las demás personas estén bien, pero no es desde mi lugar que yo puedo pretender que la otra persona esté en el mismo momento en el que yo estoy. Hace varios años, a ver, tal vez como unos 7 años, estaba en un proceso de terapia que estaba llevando con una terapeuta. em, Ella es terapeuta, trabaja con hipnosis, trabaja con todo el tema de las emociones. Y me marcó muchísimo justamente porque me acuerdo estarle contando que a mí me frustraba que Vic no necesariamente tuviera o viera la vida de la misma manera en que yo la veía. Que yo, por ejemplo, me levantaba y me sentía siempre como súper agradecida, súper como feliz, plena de que había empezado el día y abrir la ventana y ver el sol y que yo sentía que a él no le pasaba lo mismo. Entonces, que algo que yo hacía era como, ya viste qué maravilloso que está el día, ve qué lindo, ya agradeciste por el día de hoy, ve qué belleza de sol, ve qué... Y así probablemente lo hacía varias veces durante el día con varias cosas. Y recuerdo que ella me dijo una frase que se me quedó de verdad grabada y fue, como decía Einstein, el ejemplo no es la mejor manera de enseñar a alguien, es la única. Y wow, tuve como esta toma de conciencia de que, primero, qué tan irrespetuosa había estado siendo con Vic, procurando meterlo en mi burbuja como si él fuera la misma persona que yo, es decir, y respetando toda su bioindividualidad como ser humano, toda su historia, todos sus temas personales. Y además de eso, ¿verdad? ¿Cómo tomo conciencia de verdad que cuando uno quiere ayudar a alguien o compartir con alguien una mejor forma de vida, la única manera es el ejemplo? Bueno, y los niños y los hijos son ejemplo de eso porque imitan lo que sus padres hacen. De nada le sirve a una mamá decirle a su hijo, tienes que decir buenos días siempre que llegas al lugar, si él ve que su mamá nunca lo hace. Probablemente lo que va a pasar es que él tampoco lo haga, porque lo que realmente nos marca es el ejemplo, es el ver constantemente una acción. Entonces, eso me significó mucho porque de verdad me comprometí con no querer presionar el proceso de Vic. Yo era una manifestadora y Vic no lo era. Y yo quería que lo fuera, pero quería desde el ego que lo fuera a mi ritmo, a mi tiempo, como yo decía. Entonces hice todo un cambio, de verdad, a partir de ese momento. Bueno, de hecho le ofrecí disculpas a Vic, me acuerdo que tuvimos una conversación y le ofrecí disculpas por la forma en que yo había estado tratando de abordar la situación. Y desde ese momento, Eugenia, nunca más le volví a decir nada. Era yo en mi estilo y él en el suyo. Poco a poco, él se fue contagiando. Y recuerdo súper claro que en ese entonces todavía vi, de hecho no leía temas afines ni a manifestación, ni a la mente, ni a crecimiento personal, nada. Él no leía sobre esas cosas. Y de un momento a otro empezó a interesarse y yo no dije nada, sencillamente pues lo acompañaba en su interés y él empezó un proceso personal.
Empezó un proceso personal de él mismo entender, conocer, descubrir, replantearse, transformarse él, pero desde su propio momento y desde su propia necesidad y desde el haber conectado él con, ok, es ahora. Y esos son los verdaderos procesos de transformación, porque uno no cambia porque alguien le diga que cambie. Uno no experimenta la gratitud porque alguien le diga a uno que vivir en gratitud es maravilloso. Uno no valora el día soleado o lluvioso porque alguien le diga que observe el día tan maravilloso. Es un proceso personal. Y bueno, Vic empezó a hacer su proceso personal y hoy por hoy él es un manifestador. Es un hombre que cree 100% en lo que yo creo, que compartimos intereses, que vive la vida en gratitud, en fe, en confianza. Em, Estamos 100% alineados y sintonizados, pero eso no fue así siempre. Eso fue un proceso que se empezó a dar en el momento en que yo entendí que no era mi responsabilidad, que no era mi deber, que yo únicamente tenía que ser la mujer que era y listo. En el proceso, si él, cuando él estuviera listo, se iba a contagiar de eso. Entonces, eso te lo cuento porque sí, una de las cosas que pasa es que queremos ir por la vida evangelizando y contagiando a la gente de nuestra nueva forma de ser, nuestra nueva forma de pensar, nuestra nueva forma de accionar, pero cada quien tiene una historia, cada quien es un ser individual y desde ese concepto, cada quien tendrá su momento cuando sea el momento perfecto. Si se trata de tu pareja, ojalá mi ejemplo te inspire y te sirva. No hay que ir detrás de la persona, hay solo que ser. No te frustres si no te entiende, si no te apoya, si no le da interés a lo que estás diciendo. Es tu proceso personal, eres tú la que se está transformando y esa transformación, quieras o no, generará cambios en tu vida. De hecho, puede pasar también que haya personas que antes te interesaba tener en tu vida que ya no te interese tener en tu vida. Y eso está bien. Eso está bien porque empezamos a vibrar en otra frecuencia y, e inevitablemente ya habrá gente que no vibre ahí y por ende no la sintamos afín, no entendamos mucho cómo pudimos estar muy rodeadas o por mucho tiempo de cierto tipo de personas, sin que estemos juzgándoles, porque de nuevo soy yo la que ha cambiado, es mi proceso y cada quien tendrá el suyo. No es bueno o malo este o el otro, no juzgo desde el ego, solamente busco afinidad según la persona en la que me convertí ahora. Y sí, probablemente entonces tendrás que replantear qué relaciones quieres. Podrá pasar también que te des cuenta de que esa persona, esa pareja que tienes a tu lado, finalmente no es la persona para ti. Y también puede pasar que tengas que tomar decisiones fuertes y trascendentales. Todo eso es normal y es parte del proceso. Lo que no se debe, lo que no debería ocurrir, Genia, es que estés tratando de ser la persona que cambia a las demás personas. Estás cambiando tú en el proceso y por ende todo tu entorno empieza a modificarse. Pero el que las personas que te rodeen cambien o se ajusten es un proceso 100% único y personal en el que tú no tienes ninguna injerencia más que ser la persona que ahora eres y que cada quien decida si se contagia o no se contagia de ese ejemplo. Este principio es muy importante porque
no solo te va a alivianar mucho en el proceso, porque yo sé que hay frustración, te enoja que en tu familia la gente siga siendo tan negativa, no entiendes cómo es posible que tus amigas únicamente hablen de cosas tan vacías. No entiendes cómo es posible que tu pareja no logre entender que el estarse quejando todo el tiempo no le está trayendo nada bueno. Yo sé que es difícil y retador, porque en el proceso estás en otro lugar en donde lo ves con otros anteojos. Básicamente es eso, es como que te pongas a pensar que cambiaste de anteojos, ahora ves la vida completamente diferente en otras tonalidades, pero esas personas siguen usando los mismos anteojos. Entonces, más bien, la extraña para ellos sos vos, la que se les zafó un balín del cerebro, sos vos. La única que está viendo eso diferente en el sentido de cómo la vida es de maravillosa, sos vos porque tienes unos anteojos diferentes. Pero no puedes pretender que todas las demás personas con los mismos anteojos de siempre vean la vida y la vivan como vos la vivís ahora con tus nuevos anteojos. Y tener los nuevos anteojos es un proceso de cada quien, es una decisión de cada quien y no puedes interferir en eso. En la medida en que entiendes esto y lo integras, tienes menos frustración, pero además tienes más compasión por las personas. Hay menos juicio, porque no es que ahora tú estés en un mejor nivel que las demás personas, es que ahora tuviste la bendición de poder hacer un proceso de transformación, pero no eres mejor, nadie es mejor o peor. Eso te permite estar más tranquila, más en sintonía, no afectar tu frecuencia energética, que ya sabemos que es tu principal activo. Y me gusta mucho el tema de la compasión, justamente porque nos pone en esta posición en donde en lugar de juzgar a esa persona, porque ahora la veo tan diferente a mí, la entiendo, la puedo entender porque, genia, hace un tiempo estabas en ese mismo lugar. Hace un tiempo también eras esa persona que veía la vida con esos anteojos y la ves con compasión porque entiendes que tiene una historia, que tiene una vida, que tiene toda una configuración. Nadie es como es simplemente porque hoy me levante y diga quiero ser así. Hay, hay una historia que influye. Y hasta que tomamos conciencia y decidimos transformarnos, entonces logramos convertirnos en alguien diferente. Entonces, genia, la propuesta es libérate de querer cambiar el mundo. Enfócate en ti, confía en que la vida a tu alrededor de las personas que amas se está viendo beneficiada por el simple hecho de que tú te hayas transformado. Respeta el libre albedrío de cada quien, su proceso kármico, el proceso de su alma, su historia y confía. Nada más sé ejemplo y limpia lo que tengas que limpiar. Lo que ya no calce contigo, sí, habrá que tomar decisiones. Lo que ya no resuene, no te obligues a hacerlo. Ya no eres la misma persona. Cuando entendemos esto, todo empieza a fluir de manera más natural. E incluso te va a sorprender que las personas a tu alrededor, algunas, empiezan a tomar conciencia y a hacer cambios mucho más rápido de lo que hubiese ocurrido si les estuvieses presionando. Porque además, ¿quién quiere cambiar cuando hay alguien que te está jodiendo la vida todo el tiempo? Espero que esto te ayude, Genia. Recuerda que lo más importante es tu proceso personal, la mujer en que te estás convirtiendo.
compártelo. Sé que es uno de los temas que nos toca aprender a gestionar. Comparte el episodio, escríbeme info@adrianafernandez.cr o al Instagram adrianafernandezcr. Te mando un besito. Recuerda que eres una genia. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.